La de hoy es una historia triste. Todas las historias son tristes, ¿no? Si uno sigue lo suficiente, terminan mal. Contaremos una historia de encumbramiento y posterior desgracia. Es la historia de un noble español que vivió en tiempos del rey Felipe III y se llamaba Rodrigo Calderón. Había nacido en 1570 en Amberes. Amberes es en Bélgica, pero en aquel tiempo Bélgica era parte del Imperio Español. Era hijo de un capitán español que andaba por Flandes y de una mujer llamada María de Aranda Sandelín. Muy bien. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, se murió su madre de peste bubónica y el padre decidió volver a España. Se instaló en Valladolid. Más tarde Rodrigo pasó al servicio de don Francisco de Rojas, que era nada menos que el duque de Lerma, el valido, el ministro, el amigo del rey Felipe III. Poco a poco Rodrigo fue subiendo en el escalafón de servidores. El duque de Lerma lo nombró primero ayuda de cámara del rey, eso era muy importante. Con esa jerarquía uno tenía una posición segura y Rodrigo se valió de esos honores para enamorar a una muchacha de Alcurnia llamada Inés de Vargas. Le dijo: mire Inés, yo laburo de ayuda de cámara del Reinaldo, así que váyale tomando el peso. Y de este modo la sedujo y se casaron. Pero parece que esta mujer, además de entregar a su marido dinero, le entregó unos magníficos cuernos, dice la crónica, cuyo responsable en realidad era el propio duque de Lerma, es decir, el benefactor. Aunque recién casada, Inés de Vargas andaba justamente con el hombre que había encumbrado a Rodrigo, y lo hacía sin mucho disimulo, si me permiten este inciso que más parece propio de una murga que de una exposición histórica. Cuando uno oye el giro con mucho disimulo, sabe, esto connota la presencia de alguna murga. Sin embargo, en este caso, esta no es una murga, amigos que recién sintonizan la radio, sino un relato histórico, en el cual la mujer de Rodrigo Calderón le metía los cuernos con el duque de Lerma. Y lo hacía sin disimulo. Rodrigo, que se había enterado de esta infidelidad, se enteró, prefirió hacerse notario. Es decir, se quedó callado. Y el duque de Lerma se dio cuenta que el otro se había dado cuenta y que se había quedado callado, y entonces resolvió agradecerle ese silencio, esa discreción, y siguió dispensándole a su protegido muchísimos honores. Y casi a modo de compensación, dio a Rodrigo Calderón el hábito de Santiago, la encomienda de Ocaña, el condado de Oliva, el marquesado de 7 iglesias y la capitanía de la Guardia del Rey. Por si fuera poco, lo nombró también secretario de Estado. Llegó a ministro el tipo solo por no quejarse. En realidad, en ese punto ya podía decirse que en el escalafón político, por encima de Rodrigo Calderón, no estaban más que la pareja real y su valido, el primer ministro, por decirlo así, el duque de Lerma. Dice la crónica que Rodrigo Calderón se volvió entonces, como suele ocurrir cuando uno recibe muchos títulos, cuando lo nombran ministro y marqués de 7 iglesias y miembro de la Orden de Santiago y encomendero de Ocaña, se volvió vanidoso y altanero. Salud, turros de Valvanera, decía cuando llegaba a la esquina. Aire, que estoy en puerta. Y cosas por el estilo. Además, no solo se hizo vanidoso y altanero, sino corrupto, ya que vendía cargos y mercedes al mejor postor. No la ciudad de Mercedes, sino Mercedes en el sentido de gracias. Felipe III, el rey, y el valido de Lerma sería mucho mejor, reafirmaban su confianza en Rodrigo y hacían caso omiso de las acusaciones de corruptela que llovían. Mire que este Rodrigo de Calderón anda vendiendo influencia. Más que si el rey, son mentiras, mi amigo. El orgullo de Rodrigo Calderón también transitaba por asuntos amorosos. A pesar de que su mujer parecía disminuirlo en ese sentido, andaba con muchas medias. Bueno. Se cuenta que una vez, saliendo de su casa para ir a encontrarse con una señorita de la corte,
un anciano lo paró por el camino y le dijo: «Señor, soy hombre de bien y estoy pasando hambre. Tengo una hija de 19 años. Estoy dispuesto a vendérsela para vuestro disfrute». Rodrigo le dio un bolsón de dinero al mendigo y le dijo: «Toma, buen hombre, y cuide a su hija. Las mujeres se me dan por amor o por capricho». ¿Y qué diferencia hay entre un amor y un capricho, Alejandro? Y los caprichos suelen durar un poco más. Bueno, hasta allí todo iba bien, ¿no? Pero un asunto vino a complicar la vida de Rodrigo Calderón. Tenía una enemiga, y esa enemiga era la reina Margarita, la mujer de Felipe III. Y era su enemiga por las siguientes razones. No puedo decir ahora que estamos solos. Parece que el duque de Lerma y este hombre, Rodrigo Calderón, tenían mucha influencia sobre el rey Felipe. Y además, los tres andaban en asuntos amorosos. Salían los tres juntos a levantar mesa. Ajá. Desde luego no le daban ninguna información a la reina, pero la reina se había enterado. Entonces Margarita, como suele ocurrir, odiaba ostensiblemente al duque de Lerma y desde luego a Rodrigo Calderón. Les echaba la culpa de las maldades de su marido, como suele ocurrir con algunas novias de nuestros amigos, que creen que nuestros amigos las traicionan por nuestra influencia, sí, cuando en realidad lo harían bajo la influencia de cualquier otro. Pero, por suerte para Rodrigo, la salud de Margarita era muy mala y se murió. Sin embargo, lo hizo en forma tan oportuna que los murmuradores echaron al vuelo el rumor de que la muerte se debía a un envenenamiento perpetrado por Rodrigo Calderón a instancia del duque de Lerma. Hicieron esta cuenta: «Ay, mirá qué justo se vino a morir, pa' mí que le envenenaron». Al principio no sucedió nada. Voy a repetir esto. Al principio no sucedió nada. Gracias, señor. Pero un nuevo personaje iba a entrar en escena. Se trataba del hijo del duque de Lerma, el duque de Uceda, que estaba peleado con el padre e intentó sustituirlo en la compañía del rey. Y entonces hizo lo siguiente, este mal hijo, ¿no? Atacó a su padre con calumnias en las que se incluía el episodio del envenenamiento. Echó a correr la bola de que el padre había envenenado a la reina. Para mí que fue mi viejo, decía y así. Finalmente el resultado fue que el duque de Lerma fue destituido. Viéndose perdido a causa de su propio hijo, el duque de Lerma acudió al amparo eclesiástico y gracias a sus amistades y a uno que otro pariente que tenía en la corte romana, lo nombraron cardenal. En aquel tiempo las cosas funcionaban. Si vos tenías un amigo en Roma, te nombraban cardenal y ya. Y se rajó a Roma a ser de cardenal y lo dejó muy solo. Ahí quedó en Madrid Rodrigo Calderón completamente desprotegido. El duque de Lerma se fue a Roma, no daba señales de ayuda. Parecía que todos los títulos que le había dado a este hombre se habían esfumado. Incluso, no sé qué había sido de la esposa de este hombre, de Inés de Vargas, la que andaba con el duque. Bueno, pero nada. Y como ya no se pudo acusar al duque de Lerma del envenenamiento, mitad porque se había ido a Roma, el buscado por esas cuestiones fue el pobre Rodrigo Calderón. Un día, golpea la puerta. ¿Quién es?, dice don Rodrigo. La justicia. Venimos a meterte en cana en nombre del rey, ese por un envenenamiento que no cometiste. En realidad no le dijeron eso, pero... Y lo metieron en cana, fue un cautiverio espantoso, lo trasladaron a un castillo de Extremadura, le dieron el suplicio del potro Domínguez. Más tarde, en su celda, Calderón se enteró de que le habían confiscado todos los bienes, lo cual era perfectamente inútil. Digo, si estaba en cana, ¿qué le importaba, no? Y que a su esposa la obligaron a vivir de la caridad de sus amigos. Vaya y pídale a sus amigos, le decían a su esposa. Tuvo un juicio, lo acusaron finalmente del envenenamiento de la reina Margarita. En realidad todo había sido una intriga del hijo del duque de Lerma, el duque de Uceda, ¿no? Y lo condenaron. No, desde luego, nadie había envenenado a la reina Margarita y él menos que nadie. Es
pero lo condenaron. Y a Rodrigo le dio, mientras estaba preso, ¿no?, por las expiaciones, hacía penitencias todo el tiempo. Leía libros piadosos, especialmente a Santa Teresa de Jesús, por la que profesaba una gran devoción. También leía la vida del santo de cada jornada. Todos los días se fijaba, ¿cuál es el santo de hoy? San Mamerto. Muy bien. Y ahí se leía la vida de San Mamerto. Pedía pruebas de ordalía. Las pruebas de ordalía son estas, ¿no? Pónganme ahí brasas, y si soy culpable me quemaré, y si soy inocente Dios me protegerá. Pero naturalmente le salían mal las pruebas de ordalía. Sí, se quemaba siempre. Se quemaba las patas, ¿no? Pedía brasas, y las quemaduras no hicieron más que enfatizar su culpa. No tuvo suerte en eso, ¿no? Hizo mal en creer en ese expediente. Y al final lo ejecutaron. Lo ejecutaron en la Plaza Mayor de Madrid, repleta de gente, el 20 de octubre de 1621. Lo decapitaron, tenía 51 años, y de la mujer no se supo más nada. Esta es verdaderamente una historia triste, de encumbramiento y de decadencia. Pero ustedes pensarán, esto encierra una moraleja, que quiere decir, al que permite que su mujer ande con uno para que ese tipo lo nombre jefe de compras, sí, le pasa algo malo. No, qué sé yo, a veces no le pasa nada malo. A este sí le pasó algo malo. Sí, a veces uno llega con méritos auténticos a Alejandro Lugares, igual le pasa algo malo. ¿Qué dirán entonces? Bueno, ¿qué debo hacer? Nada, nadie les pide que hagan nada. Una historia es una historia. Hay gente que cree que una historia sirve para recomendar una conducta. No, una historia sirve para solazarse con algunas simetrías. Y nada más que para eso. En ese sentido, la hemos contado. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, al amigo Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, a su mujer, la precoz infiel Inés de Vargas. En ese sentido, ya que el engaño sucedió a los pocos días o meses de casados, y toda vez que él se enteró rápido, insisto en la conveniencia de que un desengaño llegue inmediatamente, para no andar perdiendo tiempo. O sea, a mí me gusta desengañarme a la media hora. A la media hora me entero, acaso porque han prendido la luz, que la mujer que está conmigo no era tan linda como yo pensaba, o que tiene alguna cosa que a mí no me... se quiere quedar... me revela alguna cosa que conspira contra mi deseo, vamos a decirlo así. Bueno, prefiero que esto ocurra a la media hora, no a los 20 años de casado. Cuando ya uno ha hecho inversiones inmobiliarias, tiene que compartir, ha desplazado incluso a otras jóvenes más meritorias, quizás, etcétera. Así que el desengaño rápido, por favor, rápido, desengáñenme. Esto es lo que le digo a las damas en los bailongos. La saco a bailar, ¿baila? La miro a los ojos y le digo, por favor, desengáñeme ahora. Y lo hacen. Me dicen, bueno, desengáñese, usted no me gusta ni un poco. Y allí me voy con paso gimnástico, alegre por un temprano desengaño. Claro, y sabe la amargura que se ahorró. Claro, no sabés las penurias que me ahorré esta noche. ¿Cómo te fue en el baño? Bien, fenómeno. Y por estos tipos muchos no entendían, Alejandro. Fíjese, dice que iban a levantar mina de A3. ¿Usted vio algo más difícil que levantar mina de A3? Sí, pero iban con el rey, claro. Y por eso peor, el rey levantaba solo. Pero con las migajas del banquete del rey. Se le caía al rey. Han hecho carrera, Como Rémora. Muchos han hecho carrera, levantando las que el rey dejaba por fulera. Bien. Más que nada por angurriento, ve cómo son los reyes. Hemos ido a la discoteca y nos han dado un disco cuyo título evoca esta decadencia, esta pobreza final de don Rodrigo Calderón. Es el tango que se llama En la Vía, que es tal como quedó el pobre Rodrigo, y lo canta Edmundo Rivero en la versión más clásica de este tango. Adelante, don Leonel.